más preámbulo, por favor, acompáñame con Biblia abierta al libro de Romanos, allá en el capítulo 1. Hoy vamos a cerrar, Dios mediante, estos temas que hemos hablado acerca de la vida real y especialmente el origen de nuestros problemas. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Romanos, allá en el capítulo 1. Sabemos por las Escrituras, Pablo lo enseña en el capítulo 5 de este libro, verso 12, que el pecado no era parte del diseño divino en el plan original de la creación del hombre y la mujer. Ellos fueron creados en completa inocencia y debían convertir ese carácter santo en una conducta santa permanente mediante la obediencia a Dios y de esa forma alcanzar la inmortalidad en esa comunión directa con Dios. Dice las escrituras que conversaban cara a cara, Adán que conversaba cara a cara con Dios, pero producto de la rebelión, producto del pecado. Romanos 5:12 dice que un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, luego la muerte pasó a todos los hombres, viene como consecuencia de la caída el problema en los seres humanos, los conflictos espirituales, sociales, psicológicos, aún también ambientales, ya que toda la tierra sufrió un cambio producto de la caída y sus consecuencias. No en vano dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, verso 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y al mirar el argumento del apóstol Pablo a la carta a los romanos, donde Pablo quiere presentar la justificación por medio de la fe, lo primero que tiene que demostrar es la pecaminosidad del hombre. Y desde el capítulo 1 en adelante Pablo presenta la rebelión, el pecado de los hombres. Y es interesante notar que la ira de Dios, ya hemos hecho mención en el capítulo 1, verso 18 al 22, la ira de Dios se revela en contra de los hombres porque deliberadamente ellos actúan en contra de la justicia, rechazando la revelación de Dios. ¿Qué revelación? La revelación de la creación, los cielos cuentan la gloria de Dios, y la revelación de la conciencia, Dios hablando en nuestro interior, guiando nuestras conciencias, y los hombres deliberadamente rechazaron la verdad de Dios. Vemos entonces las consecuencias en 7 pasos que el apóstol Pablo nos presenta desde el verso 21 en adelante, cómo el hombre deliberadamente rechazó la revelación de Dios, la voz de Dios, la persona de Dios. Porque el verso 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿qué cosas invisibles? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, es decir, la creación, la conciencia, y al final del verso el apóstol dice que el hombre no tiene excusa alguna delante de Dios. Hay un rechazo, hay una razón de la ira de Dios, pero ahora vamos a ver las consecuencias del rechazo a Dios. Y lo hemos visto en 3 aspectos importantes y vamos a cerrar hoy desde el verso 4 en adelante. Y Pablo va a dar una detallada características de las consecuencias del rechazo a la persona de Dios. Si estás en Romanos capítulo 1, observa conmigo el verso 28. Y como ellos, dice el apóstol Pablo, no aprobaron tener en cuenta a Dios, ellos reprobaron, rechazaron, no reconocieron, no honraron a Dios, Dios entonces los entregó. Esta expresión Dios los entregó tiene que ver con una acción judicial de parte de Dios. La entrega es dejarlos al curso natural de sus decisiones y obviamente también las consecuencias y el texto dice que Dios los entregó a una mente reprobada, es decir, una mente entregada completamente al mal, una mente que solo piensa o continuamente piensa en las cosas que son ilícitas, la violencia, la perversión. Dice el texto entonces, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Tiene que ver con los pensamientos orientados, llevados hacia hacer las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Recuerda, todo comienza en la mente. Proverbios capítulo 23, verso 7 dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Es por eso que el creyente, cuando alcanzamos la gracia del Señor y comenzamos ese proceso de cambio, un llamado de las Escrituras es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En Romanos capítulo 12 se nos enseña que debemos renovar nuestra mente. Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 8 y 9 dice que debemos pensar en lo que es correcto, lo que es agrada a Dios. Por lo tanto, es todo un proceso mental, por así decir. Comenzamos a lavar nuestra mente de tanto mundo a través de la palabra del Señor. El texto dice que por rechazar Dios los entregó a ese tipo de pensamiento para hacer cosas que no
convienen. ¿Qué cosas? Verso 29 en adelante, Pablo por lo menos va a mencionar 16, 17 cosas. Las vamos a dividir en primer lugar en las que describen el carácter vergonzoso. El carácter vergonzoso. Dice el verso 29 de Romanos capítulo 1, estando, esa es la condición del hombre que rechaza a Dios en su rebelión, en su condición de pecado, rechazando la revelación de Dios, rechazando la voz de Dios en su interior, rechazando el llamado del Evangelio, dice, estando atestados. La idea es hasta el límite, llenos, o mejor dicho, desbordando, ¿de qué? Perversidad. La perversidad es ese deseo o esa inclinación del hombre a hacer el mal que lo lleva a practicar y complacerse con acciones que son vergonzosas y que Dios ha establecido que son inmorales por de acuerdo a sus principios en la palabra de Dios. Atestado de toda injusticia, mira en segundo lugar, perversidad, inclinación hacia todo lo malo, avaricia, que es un deseo incontrolable de poseer. Se puede traducir como codicia, que es todo tipo de avaricia insaciable de ganar, obtener más y más. Agrega, cuarto lugar, maldad, malas intenciones, deseo de desprestigiar o injuriar a otros, deseo de hacer daño, la disposición de perversa de dañar, maldad, llenos de envidia. Me detengo en maldad. Vemos cada vez en las noticias en los Estados Unidos lo que ocurre con personas con un arma entrando a un colegio, a una oficina, a algún lugar, disparando a gente inocente. Maldad, ver el sufrimiento en el dolor ajeno. Pablo agrega en quinto lugar, llenos de envidia, el resentimiento de no tener lo que otros tienen. No estamos hablando de justicia social, que es otro concepto. También nuestro Señor Jesucristo habló que los pobres siempre van a existir, porque siempre habrá personas que se aprovechan de los demás. Aquí tiene que ver llenos de envidia por codiciar lo de otros, contiendas, la idea de disputas, conflictos. Séptimo, engaño. Esta palabra engaño que vemos acá en verso 29 tiene que ver con la idea de un señuelo, como cuando nosotros vamos a pescar y para pescar ponemos en el hook, en el gancho de la caña de pescar, una carnada para engañar al pez. De igual forma, la idea acá, hay personas que se dedican a engañar, a estafar. De hecho, dolos, acá esta palabra engaños, se refiere a negocios engañosos que buscan el provecho personal, engañando a la persona inocente. Nosotros se nos dice, es que usted no leyó la letra pequeña al pie de página. Llenos de envidia, contiendas, engaño, octavo, aborrecedores de Dios, como rechazan la persona de Dios, no quieren saber nada acerca de Dios, rechazan a Dios y todo lo que tenga que ver con su persona, con su palabra, con su pueblo, con sus planes, rechazan a Dios. De hecho, el libro de los Salmos dice que el necio dice en su corazón que no hay Dios. No simplemente 8 aborrecedores, sino 9 injuriosos. Los que insultan a otros, el que trata insolentemente a otros, que son en cierta forma violentos, no solamente en acciones, sino verbalmente. ¿Por qué? Insolentes, décimo, soberbios, más bien altivos, arrogantes, en pensamiento, en conducta, los que quieren estar por encima de todos los demás. ¿Te das cuenta lo que ocurre en la experiencia humana de aquellos que rechazan a Dios? Volvamos, estoy en Romanos capítulo 1, deteniéndome en estas características, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldades, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engañosos, malignidades, etcétera. Estamos describiendo estas características en primer lugar que tienen que ver con aspectos que describen carácter vergonzoso. Si estás conmigo en Romanos capítulo 1, mira conmigo ahora el verso 31, que describen también características vergonzosas, necios. ¿Lo ves ahí? Verso 31, necios, literalmente sin entendimiento. No son ignorantes, no tiene que ver con ignorancia del saber humano, de cosas, de literatura, el aspecto intelectual, no, sino que son ignorantes acerca de las cosas de Dios. ¿Recuerdas que Pablo en Corintios, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu? Esto tiene que ver que el hombre inconverso es un necio. Un necio es aquel que tiene a Dios afuera de sus pensamientos. No está reprogramada su mente
para escuchar la palabra de Dios. Es por eso que Jesús dice en Juan capítulo 10, verso 27, tú te acordarás de esta porción, mis ovejas oyen mi voz. La persona inconversa puede leer la Biblia, puede entender la literatura, el contenido judeo-cristiano que hay ahí, puede saber mucho de Biblia, pero no oír la voz de Dios. Y eso también me preocupa con personas que, llamándose creyentes, que nos acompañan, que les gusta la predicación y la enseñanza bíblica, oyen el mensaje, oyen la instrucción, escuchan la moralidad, el ejemplo, la exhortación, pero no oyen la voz de Dios. Cuando una persona oye la voz de Dios, responde positivamente a esa enseñanza. Jesús lo dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ¿qué hacen las ovejitas? Me siguen. Y la idea de seguir es guardar obediencia a la palabra del Señor. De hecho, nuestro amor por nuestro Señor Jesucristo, Jesús lo resumió de esta forma. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Debo oír la voz de Dios, entender la voz de Dios y responder positivamente. Pero aquí encontramos características de los hombres en este aspecto de que describen el carácter vergonzoso, necios, luego sin afecto natural, sin amor a la familia. Es el que abandona a sus hijos. Hoy en nuestros países, como cultura predominante postmodernista, estamos hablando de abortos, personas que sin afecto natural determinan dar muerte, jugando con los conceptos cuándo es vida, cuándo es ser, cuándo es una persona, cuándo no lo es. De hecho, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: en su gran discurso de Mateo capítulo 24, verso 12, hablando de las características futuras de los hombres previo al retorno de Cristo a esta tierra, él dijo que los hombres, el amor de muchos se enfriará. Y Pablo agrega que señal de los últimos tiempos será sin afecto natural. Y hoy día vemos una generación indiferente hacia los demás, hacia los padres, hacia los progenitores. Pablo dice que estas son consecuencias y carácter vergonzoso que Dios los entregó y están y afloran en la naturaleza pecaminosa. Necios, dice el verso 31, sin afecto natural. Algo más, desleales. La expresión desleales literalmente significa que faltan a sus promesas, infieles a sus compromisos. Son aquellos que rompen sus promesas. Es interesante que Jesús nos enseñó a los creyentes, a usted y a mí, sus seguidores, que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Cuánto valen tus palabras? ¿Cuánto valen tus promesas? ¿Cuánto vale lo que tú dices? Lo voy a cumplir, voy a estar, lo voy a hacer. Desleales porque no cumplen sus promesas. Tenemos una generación que no se quiere comprometer, que rechaza el concepto del matrimonio. ¿Por qué? Porque no hay palabra de compromiso. Y finalmente, en este aspecto de carácter vergonzoso, desleales. La expresión desleales literalmente significa falto de promesa y al final, en número 14, sin misericordia. Literalmente, esta expresión sin misericordia, despiadados. Son personas incapaces de tener compasión de otros. No tienen la misma compasión por otros. No sienten esa aflicción por el dolor ajeno. De hecho, Pablo, cuando escribe esta carta desde Corinto a los ciudadanos de Roma, a los creyentes en Roma, ¿cuál era la entretención principal de Roma? El circo romano. ¿Qué ocurría en el circo romano? Romano no era domesticación de fieras, no era un show de payasos, era el asesinato, la muerte por fieras, por cuerpo a cuerpo, dando muerte. El circo romano era símbolo de emoción, de entretención, pero no tener misericordia. De hecho, una de las grandes virtudes del cristianismo es que el Señor nos enseña a tener compasión, a tener misericordia, a aprender a tener compasión. El cristianismo está basado en la compasión hacia los demás. Veamos ahora ya no solamente las consecuencias del rechazo a Dios descritas en el carácter vergonzoso, sino ahora una conducta vergonzosa. Vuelvo al verso 31. Dice homicidios. El homicidio es quitar la vida a otro, tanto física como moralmente. Incluye la violencia en todos sus aspectos, emocional o física. Tenemos mucho asesinato, entre comillas, emocional. La violencia doméstica. La violencia doméstica no solamente pasa por la acción de las manos, del maltrato físico, sino que el tirano, el dictador en la relación matrimonial, en su posición de autoridad en su hogar, puede maltratar,
puede aún asesinar emocionalmente. De hecho, gran parte de nuestras heridas emocionales no son por golpes o disciplina física, sino que son por maltratos, por ese trato injusto, esa violencia en ese aspecto psicológico hacia nosotros que dañaron en algún aspecto nuestras emociones. Tenemos algunas heridas. Gracias que cuando uno viene a Cristo Jesús, Él es quien restaura nuestras heridas, Él es quien conforta nuestras vidas. Pero otra descripción de carácter vergonzoso son homicidios, que incluye la violencia en todo aspecto, emocional o física. Lo vemos en Roma en el tráfico de esclavos, los cuales un amo tenía tanta autoridad sobre un esclavo que si quería, no le gustaba, le podía dar muerte y no había ningún problema, ni en conciencia, ni legalmente, porque era su pertenencia, era un objeto que le pertenecía. Desobedientes, como otras características de mala conducta, desobedientes a los padres. Una característica marcada por los últimos tiempos. Es interesante, Pablo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 2, dice que debe saber esto, que los postreros tiempos habrán, y dentro de las descripciones de los últimos tiempos es desobedientes a los padres. Todo un grupo de personas sin anarquía. Cuando no hay disciplina desde pequeño en un hogar, en una criatura que nosotros estamos formando, no hay disciplina, no hay reconocimiento de autoridad, él será un anárquico y no respetará ninguna autoridad. De hecho, la desobediencia a los padres es una violación directa al mandato de Dios en Éxodo capítulo 20, verso 12, donde Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Todo padre creyente, todo hijo de Dios debe enseñar de pequeño a memorizar a sus hijos Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, verso 1 al 3? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Estoy leyendo el verso 2, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. De hecho, Dios cuando dio este mandamiento, dio también una extensión de bendición, larga vida en esta tierra. Debemos enseñar a nuestros hijos, pero hoy nuestra cultura es olvidarnos de los padres, olvidarnos de la gente mayor. Cuando una cultura se olvida de Dios, los hijos se rebelan de sus padres. Hemos visto la descripción del carácter en algunos aspectos que son interesantes. En primer lugar, el carácter vergonzoso. En segundo lugar, los que describen conducta vergonzosa. ¿Cuál es la conducta vergonzosa? Homicidios, desobediencia. Veamos ahora la descripción de conversaciones vergonzosas. Comienzo con el mismo verso, hablando del verso 31, que tiene que ver con contiendas. Las contiendas en el texto da la idea de disputas y conflictos. Las contiendas generan guerras y pleitos, discusiones violentas. Recuerdas que Santiago dice, ¿de dónde vienen vuestras guerras? De vuestras pasiones, de sus deseos. Hay gente que le gusta polemizar sencillamente por controversia y por tener la razón. Aquí vemos conversaciones vergonzosas, personas que tienen contienda, que solamente hablan para discutir, para rebatir. Hay personas que yo les llamo tóxicas, que no escuchan para comprender, sino que escuchan para contradecir. No importa dónde estén, ellos te llevan a su ring, y al subirte a su ring, ellos te van a golpear, te van a maltratar, porque la única forma que ellos terminan una conversación es derrotando a la otra persona. No entres en conflicto con gente tóxica, contenciosa. Decide bajar la guardia, dice, tienes razón, dejarlo estar, no entres con ellos en esos conflictos. Luego de contiendas, Pablo habla de murmuradores. La raíz de esta palabra tiene que ver con hablar en secreto. El murmurar tiene que ver con el hablar al oído, al prójimo, sigilosamente, tratando de poner mal, llevando una información que muchas veces es incorrecta. Permíteme mostrarte algunos versículos que la Biblia habla acerca de los murmuradores y cómo Dios prohíbe este tipo de práctica. Tomar esta información y llevar, a veces con la intención de desacreditar a la otra persona. Proverbios 18:8, anote esta referencia. Las palabras del chismoso son bocado suave, son atractivas. La prensa amarillista, suave, nos interesa. ¿Qué le pasó? ¿Qué fue lo que dijo? Y penetran hasta las entrañas. Literalmente, estas palabras son, estas calumnias en secreto,
van a producir eventualmente daño, pero traen satisfacción para aquellos que les interesa oír comentarios de los demás. Levíticos 19:16, Dios legisló así: no andarás chismeando entre tu pueblo. No puedes hacer eso con el pueblo del Señor. Recuerda que son tus hermanos, es familia, y recuerda que son el cuerpo de Cristo. Pablo, cuando perseguía a los creyentes, Saulo, cuando perseguía a los creyentes y se encuentra con Cristo, mira lo que le dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando tú murmuras, dejas mal a un hermano en la fe, a un creyente, tú estás dañando el cuerpo de Cristo. Y Dios dijo, Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Dios sella esta enseñanza con su voz, Dios condena esto en su pueblo. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Revela secretos, denuncia a los demás, no en el sentido de corrección, de hacer lo correcto, sino dejar mal, porque en su naturaleza le gusta el chisme, saber lo que está ocurriendo para llevarlo a otros. Proverbios 26, verso 20. Proverbios capítulo 26, verso 20 dice, sin leña se apaga el fuego. Lógico, no tiene combustión porque no hay que lo genere. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Mira qué interesante. Cuando se radica, se confronta, se quita el chismoso, Dios dice en su palabra que las contiendas, los conflictos desaparecen. ¿Ves acá los pecados que describe el apóstol Pablo en conversaciones vergonzosas? Contiendas, que le gusta discutir, imponerse, buscar pleitos. Segundo lugar, murmuradores, que les encanta hablar en secreto de otras personas que no están presentes. Luego Pablo habla de detractores. El detractor es el que habla mal de otro con ánimo sencillamente de desprestigiarlo. Los murmuradores lo hacen en secreto. Los detractores lo hacen públicamente, tomando algunos defectos para dejarlo mal. Tú me dijiste, y lo denuncia y lo deja mal y a veces lo saca de su contexto. Los detractores lo hacen en público. Dios condena tanto al que murmura, al detractor de la misma forma. Ahora, Pablo describe un aspecto más de este tipo de personas que son controversiales, contiendas, murmuradores, contenciosos, murmuradores, detractores. También se les describe como altivos, jactanciosos, los que son presuntuosos o fanfarrones. Ah, tú lo hiciste, sí, yo también lo hice. A ti te invitaron, a mí también me invitaron, pero yo no quise. Altivos, tratando, y puede ocurrir, y lo digo con mucha sinceridad, ocurre también dentro del pueblo del Señor. Yo me acuerdo cuando me fui a estudiar a un lugar y se clasificaban, este grupito eran los espirituales, no te juntes con ellos, que son los carnales. Me llamó la atención. Hoy en día, no, nosotros somos de línea fundamental, ellos están errados y nos volvemos en personas orgullosas o altivos o fanfarrones, creer que tenemos la mejor doctrina. De hecho, he visto a través de los años quienes más saben, los que más dicen yo tengo posición fundamental, los que más orgullosos son, más soberbios son y más feos condenan a los demás e incapaces de ver la propia viga que está en sus ojos. Altivos, jactanciosos, los que son persutuosos o fanfarrones, los que van prometiendo para rodearse de personas, hacen promesas, y si tú estás conmigo vamos a andar bien. Quienes no aceptan la reprensión ni el consejo son personas altivas. No les gusta el consejo, no les gusta ser confrontados, son absolutistas, quieren tener el dominio de la conversación, aunque te mantengan ignorancia, se ponen on top, sobre los demás para demostrar, sí, yo sé, tengo ese conocimiento. Altivos, Dios rechaza estos tipos de personas. Vamos rápidamente, en verso 21, vamos a mirar los que describen conceptos vergonzosos, inventores de males. De hecho, leí hace poco un comentario que muchas de las personas que delinquen, que son ladrones o que son estafadores, son tan ingeniosos, pero tan ingeniosos, que si estas personas se dedicaran a hacer lo bueno con la capacidad que tienen, ganarían mucho más que en sus engaños, en sus estafas o en sus robos. Mira lo que describe acá: inventores de males, los que se dedican a promover nuevas formas de mal o de maldad, quienes piensan en el modo de crear males y producir inquietudes. De hecho,
Proverbio nos enseña que hay gente que no piensa, que no duerme pensando en cómo puede hacer el mal a otras personas. Veamos finalmente, para cerrar, las consecuencias del rechazo a Dios. Vemos que Dios entregó a los hombres a la idolatría, a la inmoralidad y a la iniquidad. Y hablando de la iniquidad, llegamos al verso 32, que describe a aquellos que tienen malas compañías y malos sentimientos. Observa el verso 32. Y de esta forma cerramos ya el Romanos capítulo 1 y las consecuencias de aquellos que rechazan la revelación de Dios, las consecuencias en sus vidas. Mira el verso 32. Después de darnos todo un listado de más de 21 características, Pablo dice ahora lo siguiente: quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Es decir, ¿cómo lo entendieron? Porque a partir del verso 18, vuelve al verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, observa, que detienen con injusticia la verdad de Dios. Hay una acción deliberada de rechazar la verdad, de rechazar a la persona de Dios, de rechazar la revelación a la cual todo ser humano tiene acceso por medio de la creación y de la conciencia, y deliberadamente por medio de la predicación de la palabra de Dios, que es la revelación eterna. ¿Quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios? Ellos lo saben, lo comprenden, que Dios se opone a tales prácticas, que los que practican, dice el texto, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué cosas? Las que Pablo ha mencionado, las de la naturaleza pecaminosa, cuando dejamos ir nuestra concupiscencia fuera de control, hacer el daño, lo que es incorrecto, inmoral, ante los ojos de Dios, dice el texto, quienes habiendo entendido, porque los hombres lo entienden, entendiendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y la muerte acá es la consecuencia, tanto física, espiritual, como también la muerte eterna, que será la exclusión, el enajenamiento por toda la eternidad de aquellos hombres que deliberadamente siguieron su propia inclinación y rechazaron la revelación de Dios. Pues el texto dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, no solo las hacen, mira ese nexo de que amplía, sino que también se complacen con los que las practican. No solamente aman el hacer mal, sino que aplauden, celebran a aquellos que viven de igual forma o en su misma maldad. Son complacientes con lo malo. Por tal razón, Pablo llega a esta conclusión, o llegó a esta conclusión al principio, capítulo 1 de Romanos, verso 20, de modo que no tienen excusa en el día del juicio final, ante el gran trono de Dios. Ningún ser humano podrá justificarse, no tuvo la oportunidad, fue incapaz de verlo, porque Dios establece claramente que quedarán sin excusa alguna. Nadie podrá levantar la mano, no habrá un abogado defensor, no habrá derecho ni siquiera a apelación, no lo va a haber, porque tuvieron suficiente tiempo, suficiente revelación para buscar el camino de la verdad, sin excusa alguna delante de Dios, porque los que viven lo que están viviendo es el resultado de la oscuridad de sus corazones. Ah, ok, pero es que nadie me mostró que había luz. Jesús lo dijo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Porque sus obras son malas. El que rechaza la verdad del Evangelio no es simplemente un aspecto cultural, es que yo nací en un país musulmán, o nací en un país budista, o nací en un mundo, en una familia que tenía otra religión. Las personas deliberadamente rechazan la revelación de Dios, ya que la Biblia no simplemente presenta una ética, presenta una moralidad, presenta una relación personal con Cristo Jesús. El Evangelio no daña a las personas ni la cultura y los hace infelices, por el contrario, los hace felices, les da propósito, les da confianza, cambia su conciencia de culpabilidad, nos da libertad. Es lo que enseña. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero el hombre decide rechazar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque está habituado a su accionar y no le conviene la verdad de Dios, no le conviene la revelación de Dios, porque sabe en su interior que hay ciertas cosas
licencias que se ha dado en su naturaleza pecaminosa que al venir al Evangelio ya no se las puede dar. Ahora, el creyente está llamado a obedecer la palabra de Dios. Y no solamente hay un tirano que Dios dice obedece. Dios nos ha capacitado para obedecer. Llamar la obediencia, es queridos. Cuando un creyente anda en comunión con Dios, siguiendo la verdad de Dios, tiene gozo, alegría, paz en su corazón. ¿Por qué? Porque es la bendición de la gracia de Dios en su vida. El Evangelio tiene poder para cambiar. Pablo lo ha dicho en el capítulo 1, versos 16 y 17. Antes de declarar las verdades de Dios con respecto a la pecaminosidad, Pablo nos dijo Pablo dice en Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, verso 16, porque es poder de Dios para salvación. Libera a las personas. Ahora, algunos de nosotros, algunos de ustedes, de los que me están viendo, oyendo, tal vez nos vean después, vivieron en alguna de estas 21 o 22 características en el pasado. Pero según los Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Siempre habrá perdón. Jamás habrá un pecado que Dios no pueda perdonar si vienes en vida a Cristo Jesús. No hay, todo lo puede perdonar la gracia del Señor. Quiero terminar leyendo para ustedes 1 Corintios en el capítulo 6, verso 9 al 11. Observa lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corinto. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Claramente, los que viven en su pecado morirán. Dios los entregó. Y observa el verso 11 de 1 Corintios capítulo 6. Y esto erais algunos. Es decir, que dentro de esta iglesia había gente que había cometido mucho pecado de fornicación, de idolatría, de adulterio, de acciones inmorales, homosexualidad, lesbianismo, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, etcétera, etcétera, pero que llegaron a la gracia de Cristo Jesús y la gracia de Dios transformó su vida. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados por medio de qué? La sangre de Cristo Jesús. Ya habéis sido santificados, apartados para Dios. Antes estaban en condenación, rumbo al destino eterno, al fuego eterno. Ahora Dios los ha apartado, son santificados. Ya habéis sido justificados. No hay culpabilidad alguna en ellos. Habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué el Espíritu de nuestro Dios? Porque Él es el que convence. Él es el que convierte, Él es el que cambia, Él es el que capacita, Él es el que conduce, Él es el que forma en nosotros el carácter de Cristo. Tú y yo, si en sinceridad, hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Qué grandes verdades. Hay consecuencias para el hombre sin pecado, pero hay perdón en la sangre de Cristo Jesús, basado en qué? En la obra consumada de Cristo. Ahora, para eso, tú tienes que reconocer tu condición de pecador. Debes reconocer que no hay nada que tú puedas hacer para alcanzar la salvación o la vida eterna. Arrepentirte de tus pecados y reconocer a Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor. Y desde ese punto en adelante, comenzar una vida de cambios. No va a ser fácil, pero tenemos la palabra de Dios, tenemos el poder de Dios, tenemos el pueblo de Dios, tenemos las promesas de Dios para avanzar en nuestra vida cristiana. Dios te bendiga. Toma una decisión de reconocer a Cristo como tu Salvador personal. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por la enseñanza de tu palabra, por esa claridad, Señor, en el libro de Romanos, de las consecuencias de rechazar la persona de Dios. Dice tu palabra que producto de rechazar su persona, tú los entregaste a la idolatría, tú los entregaste al camino de la inmoralidad, tú los entregaste al camino de la iniquidad y lamentablemente el hombre en su pecado tendrá que pagar las consecuencias. No simplemente ahora, sino que eternamente. Pero hay gracia y hay perdón en Cristo Jesús. Y si hay alguien que hoy nos está viendo o oyendo, que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal, que tu Espíritu Santo
toque su vida y produzca ese cambio en su corazón. Pues oramos dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.